Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta hora de escuela dominical. Vamos a estar siguiendo nuestro estudio o serie de estudios del evangelismo personal. Vamos a compartir o seguir compartiendo algunas perspectivas acerca del evangelismo. Y una vez más, cuando digo perspectivas, al fondo estoy diciendo mi opinión. La forma en que yo veo que la Biblia presenta el tema del evangelismo y cómo tratar con la gente perdida, pero creo que, bueno, vamos a también estudiar la Biblia, no solamente escuchar mi opinión, y espero que la Biblia puede ser de alimento de alguna forma para nosotros, pero la idea también es que sea de ayuda, para que nos ayude en poder compartir la verdad del Evangelio. Hoy día quizás vamos a llegar a conversar dos perspectivas, pero si ustedes hablan mucho, quizás solo uno. Vamos a ver cuánto hablan ustedes. No, de verdad, hablen, por favor. Cuando era profesor, la clase más fome era cuando yo tenía que hablar todo el día, porque tenía que hablar en voz alta, no había parlante y se me cansaba la voz. Pero también yo me quedé pensando si los alumnos les interesó el tema o no, si pusieron atención o no. Así que cuando estamos conversando sé que están poniendo atención, a no ser de que la conversación no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando. Hoy quiero compartir la perspectiva, y esta es mi tesis, si quiere anotarlo. Es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención, y vamos a ir explicando lo que eso quiere decir. Y vamos a estar en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Claro que vamos a ver algunos otros pasajes, pero Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, un pasaje conocido. Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento que podemos compartir juntos, y gracias por los hermanos quienes han venido. Señor, espero con un deseo de aprender, y tal vez el enfoque no es aprender mi opinión, sino aprender de la verdad tuya, de saber cómo podemos cambiar tal vez nuestra forma de pensar, para que podamos ser obedientes en alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Amén. Señor, simplemente queremos ser obedientes a tu mandamiento. Amén. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. El pasaje muy conocido de Mateo capítulo 7 dice que hay dos puertas y hay dos caminos. Uno es, como dice, es estrecha. Una es estrecha y otra es ancha. Estrecha es una palabra que yo no ocupo mucho, pero una es ancha, eso lo entendemos, y es espacioso, es decir, que es fácil. Uno no tiene que buscar mucho, no tiene que poner mucho esfuerzo para encontrar esta puerta ancha, para encontrar este camino ancho. Pero hay otro camino que es estrecho, que es angosto, y esa es la que lleva la vida. Pero para encontrar un camino estrecho, para encontrar una puerta estrecha, un camino angosto, requiere atención, ¿verdad? Si uno quiere buscar la 160, difícil no encontrarla. En cambio, mi casa, cuando llaman para traer alguna cosa, dicen: ¿y esto dónde queda? Nadie sabe dónde está. Y en el mismo sentido, estar perdido es encontrar la ruta 160, es más que eso, es encontrar cualquier camino. Pero encontrar la vida eterna requiere un solo camino. Entonces vamos a conversar acerca de esta idea de que es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención. ¿Has caminado por el bosque? Hay un sendero aquí cerca, unos 10-15 minutos, en Parque Alisandri. Cristín dijo: uno de estos días sería bueno, los que tenemos niños que están de vacaciones y tenemos tiempo, podríamos ir todos. A nosotros nos gusta caminar por el sendero, son como 2 kilómetros, algo así. A veces es un poco fuerte la pendiente, pero no es muy complicado. Lo caminamos con mi suegra, y Natancito caminó todo el rato. Yo traje una mochila para cargarlo, pero él caminó todo el rato. El sendero en lugares está bien marcado, difícil perderse, pero en otros lugares es fácil perderse. Y de hecho, si uno se pierde, si uno se desvía un poquito y empieza a caminar unos 50 metros, fácilmente estará perdido. Ahora imagínese que usted no empezó en el camino, porque ningún ser humano empieza en el camino de la vida eterna. Ningún ser humano nace salvo. Imagínese que a usted le bajan en un bosque y le dicen: por aquí hay un camino, pero quién sabe dónde queda, a ver si lo encuentras.
No, estar perdido no requiere atención, es fácil estar perdido. Empezaste perdido. Y si vives tu vida ignorando la idea o la realidad de que hay un camino, vas a quedar perdido. En cambio, encontrar el camino requiere atención. Para encontrar el camino, primero tengo que saber que hay un camino. Y mi computadora anda bien lento. Para encontrar el camino, primero tengo que saber que hay un camino y luego tengo que poner atención para poder encontrar ese camino. Ese fue un ejemplo humano y los ejemplos humanos no se aplican de forma perfecta a los ejemplos espirituales, ¿verdad? Podríamos destacar errores en mi ejemplo humano, pero en el cuadro completo, en la idea grande que quiero compartir, es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención. Yo no quiero decir que alguien tiene que obrar para ser salvo. Yo no quiero decir que alguien tiene que caminar 5 kilómetros, para estar salvo, para encontrar la salvación. Pero normalmente una persona tiene que leer, incluso podríamos decir tiene que estudiar la verdad de la Biblia para ser salvo. Normalmente, no en todos los casos. Juan 5:39, Jesús está hablando a los judíos que tienen conocimiento de la Biblia y dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tienes que tomar el tiempo para estudiarlo cuidadosamente, no tomar por dado lo que tus líderes enseñan, ¿verdad? Supongamos que una persona aquí en este sector, o especialmente un poco más allá, en Boca Sur, en Michaibe, supongamos que una persona un día se da cuenta, ¿saben? Yo creo que hay un Dios y me encantaría conocer a ese Dios. ¿Qué van a hacer? Lo más probable es que van a ir a la iglesia más cercana, a no ser de que esa iglesia más cercana tiene música bien fuerte, ruidosa y no les agrada la música. Pero la iglesia más cercana, lo más probable es que no va a enseñar la verdad del Evangelio. Si ellos empiezan a ir a esa iglesia y empiezan a creer todo lo que se enseña sin leer la Biblia, lo más probable es que van a creer en algo, pero van a creer en un evangelio falso. Entonces, ser salvo requiere atención, requiere poner atención a lo que Dios dice en su palabra. Y seamos honestos, muchas veces yo incluso como pastor leo la Biblia y me quedo pensando, ¿y qué está diciendo aquí? Y alguien que no ha sido educado, alguien que no conoce el contexto entero de la Biblia, le va a costar mucho más. Vuelvo al punto, ser salvo requiere atención. Ahora podríamos seguir la ilustración. Alguien anda perdido en el bosque y alguien lo encuentra que conoce el camino, ¿verdad? Alguien dice, oh, mire, yo vi el camino, está por acá, ¿me sigues? No es el punto que quiero destacar, pero es lo que hacemos en evangelismo. Mire, yo sé que hay un camino, yo sé que Jesús es el camino. Si me dejas, yo te voy a explicar cómo puedes confiar en Jesús. Y ahí todo se hace mucho más fácil. Pero una persona por sí solo, estar perdido es fácil, ser salvo requiere atención. Tenemos el ejemplo del etíope. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. El etíope andaba leyendo la Biblia cuando Felipe lo encontró. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees en Hechos 8, si no me equivoco? Y el etíope responde, ¿cómo puedo? Pues no tengo quien me lo explique. Mire, es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención. No quiero decir que es difícil ser salvo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay que hacer? Hay que creer en Jesús. Pero requiere, y no es difícil creer en Jesús. Jesús hizo todo lo que hay que hacer. Simplemente tenemos que responder a Él con fe. Pero requiere atención, requiere algún tipo de intervención, podríamos decir. Claro que hay algunas personas quienes simplemente escuchan y con eso basta, pero pusieron atención a lo que escucharon. Uno no puede estar dormido un día y luego despertarse, oh, debo creer en Jesús. Normalmente no sucede así. Normalmente tiene que poner atención a algo de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. No veo que en la Biblia ella tomó mucho tiempo estudiando la Biblia, pero pasó mucho tiempo discutiendo, debatiendo con Jesús, procesando lo que Él estaba enseñándole, y eso es igual a leer la palabra de Dios. Ella estaba escuchando la palabra de Dios, porque cada palabra que salía de la boca de Jesús es la palabra de Dios. Tenemos al carcelero de Filipo. La Biblia no graba que él tomó
tiempo para estudiar la Biblia, pero él tenía tiempo para escuchar el testimonio de los creyentes en Filipos, y luego él tenía tiempo para escuchar y ver el testimonio de Pablo y Silas, y cuando ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entiendo yo, solo mi forma de ver el pasaje, que pasó un momento explicándole qué significa creer en Jesús para ser salvo. Entonces, de nuevo, tenía que poner atención. Pablo tenía que poner atención a lo que el Señor le dijo en el camino a Damasco. Algunos dicen, bueno, es que ahí todo le fue fácil, le fue un golpe. Claro que en ese momento, cuando Jesús le apareció en esa visión, le hubiera sido más difícil ignorar la verdad que aceptarla, pero es fácil estar perdido, mientras que ser salvo requiere atención. Voy a cambiar el rumbo un poco, no sé, voy a dar oportunidad si alguien quiere comentar. Yo puedo seguir enseñando. Algunas personas quieren comentar, no saben si deben. Hermano Alan. No, lo que pasa es que cuando uno está perdido y necesita encontrar una calle, uno va y pregunta. Entonces, en esas preguntas, si uno no pone atención a las indicaciones que me van a dar, entonces voy a seguir perdido tal y como está. Si mis indicaciones como creyente son malas, entonces el mismo perdido va a seguir perdido. Entonces también yo tengo que tener claro cuál es el evangelio, cuál es el mensaje de la palabra de Dios en mi vida para poder entregárselo a otros. Es un buen punto. Seguimos la misma ilustración. Una persona que reconoce que está perdido, ahora podríamos atrasarnos y decir muchas personas ni reconocen que están perdidos. ¿Y cuántos hemos estado conduciendo y luego estoy perdido? El otro día, el viernes, subí a un bus a Cañete, pero me tomé una siesta de 1 hora y me desperté y dije, eso no parece muy parecido. ¿De verdad me subí en un bus a Cañete? No, era un bus a Cañete, gracias a Dios. Pero claro, muchas veces ni nos damos cuenta de que estamos perdidos. Y ese es el primer paso, que el ser humano que no tiene una relación con Dios se dé cuenta, me hace falta algo en mi vida. Y luego cuando se da cuenta, lo más probable es que va a pedir direcciones, como dice el hermano Alan. Pero si pido direcciones y no hago caso a las direcciones, de nada me sirvió. O si pido direcciones y el que me responde no sabe la verdad, como hay muchos religiosos falsos hoy día, de nada me va a servir. Entonces todas estas ilustraciones son válidas, pero el punto o la aplicación para el creyente es conocer bien las direcciones y saber bien dar las direcciones. Porque aunque es una cosa saber cómo llegar a la Vega Monumental de aquí, pero es otra cosa saber cómo explicarlo a otra persona, como mi suegra, que no conoce a nadie de esta ciudad, y no la deje conducir sola a la Vega Monumental, no me malentienda. Es otra cosa saber, y es una cosa saber, y es otra cosa saber cómo explicar y ayudar a otro. ¿Tenías algo, hermano? Sí, quisiera comentar algo. O sea, yo asumo que el comentario que voy a dar, a lo mejor me estoy adelantando a lo que se va a exponer después. Quizás. Es muy probable, pero de alguna manera igual quiero mencionarlo en caso de que no ocurra. Y es el hecho de señalar la diferencia que existe entre el fenómeno de la salvación con el fenómeno de la evangelización. Creo que es necesario marcar esa línea divisoria. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que estamos en un curso sobre evangelización. Sin embargo, como estamos hablando de lo que es en sí mismo ser salvo y estar perdido, entonces asumo que ahora estamos tratando las cosas con un grado tal vez un poquito más de profundidad, porque estamos tratando el hecho de la salvación misma. Ahora, es cierto, el pasaje de Mateo capítulo 7, 13 y 14, el Señor Jesucristo hace un llamado y dice, esforzaos por entrar. Entonces hay un llamado. Lo mismo el Señor Jesucristo cuando comisiona a los apóstoles, les manda a que los apóstoles prediquen y hagan un llamado persuasivo, a que los pecadores se arrepientan y a que los pecadores crean. Entonces, en ese sentido es correcto. Pero creo que también es necesario observar el fenómeno de la salvación en el sentido no pragmático de la evangelización, sino en el sentido efectivo del hecho de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se mencionó, porque aquí anoté algunas frases, dice que para ser salvo a veces se requiere leer y estudiar las Escrituras, en base a Mateo 5:39. Pero en este caso, la lectura y el estudio de las Escrituras, más que un requerimiento para ser salvo, es un canal por el que Dios obra. Correcto, no es un requisito. Claro, no es un requisito para la salvación, sino un canal o un evento que Dios utiliza para iniciar la salvación. Sí. Lo mismo, por ejemplo, mencionó una frase que dice, no es difícil creer en Jesús.
Ahora, eso en el sentido pragmático de la evangelización, pero en el sentido efectivo de la salvación, el Señor Jesucristo dice que los ricos, lo más probable es que no entren al Difícilmente, sí. difícilmente van a ser salvos. Y los discípulos dicen, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor dice, esto es imposible para los hombres. Ser salvo es imposible para el ser humano, pero todo es posible para Dios. Entonces, en ese sentido, viene a mi mente Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, a los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios, los que no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, la salvación no requiere en estricto rigor el estudio para ser salvo, sino la obra de Dios. Pero insisto, el estudio, la lectura de las Escrituras, el prestar atención a la predicación, asistir a lo mejor a una iglesia donde se predique el correcto evangelio, en el sentido pragmático de la evangelización, son medios que Dios utiliza. Pero en el sentido estricto de la salvación es una obra que Dios lleva a cabo en el corazón del pecador, utilizando estos medios para llegar a Él. Sí, y tal vez quería simplemente destacar una perspectiva donde tal vez lo miramos de una forma distinta, porque yo estoy convencido que el ser humano tiene que responder con fe. Yo tengo que creer, y es una decisión mía, y es tomar una decisión. Cuando yo digo no es difícil creer en Jesús, estoy simplemente diciendo tienes que decidir. Claro que para algunos les cuesta decidir, pero es un decidir, no es cargar 100 kilos arriba de un cerro. Hermano Alan, ¿querías agregar algo? Sí, sobre el estudiar, creo que es importante también tomar el nivel cultural, porque en Latinoamérica, o digámoslo así, en Chile o en otros países, somos malos para estudiar. La gente no lee la Biblia, la gente no practica el estudio de la Escritura. Pueden estar aquí en la iglesia, pero solo se quedan con lo que dice el pastor durante la semana. Pero el mencionar el que tienen que estudiar para otras culturas, eso es totalmente esencial, porque en otras culturas lo hacen todos los días. Entonces yo le preguntaba a un hermano que era de Estados Unidos, no, ese es mi tiempo con Dios, y mi tiempo con Dios no va a afectar nada. Y yo decía, ¿y yo cuándo voy a tener mi tiempo con Dios? Porque todas las cosas afectan mi tiempo con Dios. Claro. Entonces veía culturalmente cómo también cambia eso que usted me está diciendo a mí, en mi contexto, digámoslo así, que es Chile, y yo le digo, sí, hay que estudiar las Escrituras porque somos malos para hacerlo. Cambiaría y diría es bueno, es importante, pero como el hermano Gabriel destaca, y tal vez no lo expliqué bien para no confundir a nadie, nunca jamás es un requisito para ser salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo. No dice, bueno, primero tienes que leer unos 5 capítulos por lo menos y luego puedes... No hay ese requisito, sino que la palabra de Dios es una herramienta que Dios ocupa para traer convicción a la vida. Y en ese sentido el ejemplo de Nicodemo es válido, porque él sí estudiaba, y yo creo que hay personas chilenas que sí estudian y van a leer toda la Biblia antes de poner a preguntarle a alguien qué es lo que es el Evangelio y todo eso. Pero también va a haber otras que no van a decir, o sea, no van a escudriñar la Escritura y solo van a decir, no, si yo creo. Claro, y hay una diferencia entre creer y creer, entre aceptar lo que me dijeron y estar convencido de una verdad. Si la hermana Anne-Marie me dijera que su papá es un buen predicador, yo le creo, pero nunca le he escuchado, así que no le creo. En fin, es fácil estar perdido. Di una explicación humana, y estas son ahora tal vez algunas observaciones. Mucho de la vida, a mi parecer, simplemente sucede. Con eso quiero decir, uno no lo hace intencionalmente, no lo planifica. Yo no quiero decir, no vamos a entrar en el debate si Dios planifica todos los detalles menores o no. Simplemente desde mi perspectiva, yo no los planifiqué. Sucede. No te esfuerzas para hacerlo. Cuando alguien se sube de peso, nadie dijo, bueno, hay quienes son muy delgados y dicen quiero subirme de peso, pero la mayoría sucede, no intencionalmente. Cuando alguien se endeuda, jamás he hablado con alguien que diga yo quiero endeudarme. No, hay personas quienes reconocen que tal vez deberían tomar un préstamo, un crédito para alguna necesidad, pero nadie dice, estoy ahogándome en deudas y eso fue mi plan hace 5 años. No, simplemente sucede. Cuando golpeas tu dedo con el martillo, muy pocas personas lo hacen intencionalmente, quizás algunos adolescentes para ver cuánto duele, no sé, pero sucede. Cuando te quema el sol, bueno, nadie dice voy a salir al sol para que me queme.
No, pero sucede. Cuando pierdes tu celular, mucho de la vida simplemente sucede sin que tú quieras que sucede. ¿Lo pudieras haber evitado? Sí, pero por no poner atención, sucede. Y muchas personas quedan perdidos porque no ponen atención a su condición. Como una persona que anda en el bosque, en el camino equivocado, pensando todo el rato que es el camino correcto. Y yo he estado ahí. Olvídense del bosque, conduciendo en la ruta antes de los celulares hoy día, que son inteligentes, y ahora sí uno pierde culpa propia porque no usó Google, no usó Waze. Pero no, hemos estado ahí pensando que todo está bien y realmente no estaba bien. Otra observación humana, pero tiene una aplicación, de mi parecer, a lo espiritual. Muchas personas se quedan perdidos porque no ponen atención a su condición. Otros tal vez ponen atención, pero no saben dónde fijarse. Otra vez, si sabes que estás perdido, pero no sabes dónde encontrar el camino, no importa cuánta atención pones al tema, no podrás encontrar el camino hasta que alguien te lo enseñe. Yo diría que podemos encontrar el camino en la Biblia, pero otra vez, muchas veces es difícil encontrarla solo. Necesito que alguien me enseñe. Y es por eso que la Biblia, que Jesús nos instruye en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitan que alguien les enseñe. Ahora, hay personas quienes pueden leer la Biblia sin que nadie les explique nada y entender el Evangelio y ser salvos, sin duda las hay. Pero la gran mayoría, si compartiéramos nuestro testimonio, diríamos que alguien tomó el tiempo para guiarme, alguien tomó el tiempo para explicarme. Y eso me ayudó a enfocarme en la verdad. No es el enfoque para hoy, pero sabemos que el Espíritu Santo convence o redarguye al mundo del pecado. Lo mencionamos esta mañana de Juan 16:8, aunque tampoco era el enfoque de la mañana. Y no quiero dar la impresión de que el ser humano podría encontrar a Dios fácilmente si simplemente pusiera atención a su condición espiritual. El Espíritu Santo convence. Necesitamos la involucración de Dios. Y si no fuera por eso, nadie sería salvo. Sin embargo, algunas personas responden a esa convicción, ponen atención a esa convicción del Espíritu Santo, mientras que otras personas al parecer lo ignoran. Es como las luces que se prenden en la pantalla del auto. Oh, algo está mal. Y muchas de nosotros decimos, pero ¿qué importa? Todo está funcionando. Y también personas sin una relación con Dios, de repente el Espíritu Santo, desde nuestra perspectiva, el Espíritu Santo les convence, oh, algo está mal con mi vida, pero estoy disfrutando de mi vida, así que lo voy a ignorar. Mientras que otras personas, hay un problema, debo encontrar la solución a este problema. Estar perdido es fácil, ser salvo requiere atención. Antes de ir a Lucas 7, vamos a estar ahí. Otra oportunidad si alguien quiere compartir. Vamos a estar en Lucas 7, del 36 al 50. Una parábola, si no me equivoco, algo conocido. ¿Alguien está pensando? Yo tengo una pregunta. Sabes que obviamente uno tiene una perspectiva respecto a esto, pero quisiera saber en este caso la perspectiva suya como ministro, como expositor. Si el Espíritu Santo convence de pecado a dos personas y uno responde favorablemente, no solo en el momento de la convicción, sino en el evento posterior de la transformación de vida, y uno no responde con transformación de ira, pero sí fue convencido de pecado según lo que usted mencionó, ¿qué más sería la diferencia entre uno y otro, siendo que a ambos el Espíritu Santo los tocó y los convenció de pecado? Mi respuesta a esa convicción. Si respondo con fe o no. Y ahí veo cuando Jesús habla de Jerusalén. Yo quise y vosotros no quisisteis, ¿verdad? Yo te extendí y no quisisteis. Tenemos no me acuerdo si es Pedro o Pablo, que dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces, claro que el Espíritu Santo es Dios, y Dios tiene la capacidad de sobretomar nuestra voluntad humana y podríamos decir obligarnos a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Pero veo que muchas veces Dios nos da, ni tan solo es dar el permiso para responder, sino nos da la responsabilidad de responder. Yo te convenzo de tu pecado, yo te demuestro que hay un problema, yo te presento con la solución, pero tú tienes que tomar la solución. O bien, rechazar la solución. Desde mi perspectiva, el Evangelio es así. ¿Contesté la duda? ¿Quiere no más?
Pero, Ya. no, pero en este caso lo que estoy haciendo es tratar de entender la perspectiva, porque según lo que entiendo entonces es que los que obedecen son porque son obligados por Dios y los que no es por su propia decisión. No, yo diría que los que responden con fe eligieron responder con fe, y los que no responden con fe eligieron no responder con fe. ¿Libre albedrío, quizás? Sí, es una palabra que conlleva otros significados, por eso evité la palabra del libre albedrío, pero sí, estoy diciendo que Dios hace todo, pero nos deja el último paso para nosotros, y es una decisión, no es hacer nada, es aceptar o rechazar. Y muchas veces tenemos que el ejemplo de que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo puedo comprar un regalo para la hermana Anne-Marie, yo lo puedo envolver y yo se lo puedo dar y decir, mira hermana, esto es suyo. Ella incluso puede tomarla en sus manos y luego botarla. Y nunca fue suya. Ella fingió tomarla, pero no, ella no sé. Tenemos un conflicto desde hace años que nunca resolvimos, no sé por qué motivo no aceptaría un regalo y no quería. Y de la misma forma veo que Jesús compró la salvación para nosotros, Dios nos ofrece la salvación, el Espíritu Santo dice aquí está y nosotros tenemos que o tomarla o dejarla ahí. Hermano Juan Carlos. Bueno, escuchando todas las opiniones, bueno, yo igual tengo una pregunta, pero entiendo dos posiciones de lo que ustedes están hablando, ¿ya? Una es la que estamos hablando, ¿cierto?, de que el hombre puede responder con fe al llamado y el hombre puede tomar la decisión. Mencionando el carcelero de Filipos, cuando Jesús, ¿cierto?, le dice al que está al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando Otro ejemplo. ¿cierto? Ahí entendemos de que yo estoy evangelizando a una persona, ¿cierto?, entregando el mensaje de Jesucristo, ¿cierto?, que es el mensaje de salvación, ¿cierto? El evangelio que es conforme a la escritura, muerte y resurrección de Cristo. Estoy enseñándole esto a una persona. Esta persona responde con fe, ¿cierto? Oh, qué gran noticia, no lo había pensado así. Y responde y dice, yo creo en esto, responde, yo quiero ser salvo. Yo creo que la persona ahí está respondiendo, ¿cierto? Pero es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en él antes y lo convence de esto, de responder de esta forma. Porque si bien es cierto, también en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dice. Si el Padre no lo trae. Claro, Algo si el parecido. Padre no lo trae. Entonces yo igual puedo dar por entendido de que esta persona que yo le estoy evangelizando está respondiendo al llamado del Evangelio, porque el Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, y a través de eso mismo que él puede responder positivamente o eficazmente a la predicación del Evangelio. No sé si explico bien la... Sí, y yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo que cada persona que hoy es salvo estuvo convencido por el Espíritu Santo. Ah, ya, ok. Todos estaríamos de acuerdo que cada persona que hoy es salvo fue atraído por Dios mismo. Nadie aquí, espero, negaría la necesidad de que Dios se involucre. La pregunta es si Dios se involucra en solamente algunas personas para que solamente algunas personas puedan creer, o si el Espíritu Santo convence a cada persona, si convence al mundo. La pregunta es si Dios atrae a solamente algunas personas o si atrae a todos. Y ahí tenemos dos perspectivas distintas y podemos encontrar versículos en la Biblia que apoyan a cada perspectiva. Pero yo estoy convencido que cualquier persona puede creer en Jesús, puede responder a este llamado a la salvación con fe. Una última casi que el hermano mencionó dos perspectivas. Ujú. No sé cuáles serán las dos, pero yo en este caso solamente estoy preguntando para obtener una respuesta. Yo no estoy planteando una postura, no estoy estableciendo nada, sino solamente preguntando como estudiante de la clase. No, Sí, eso era no. Sí, para, Ya, para que no no se preocupe. para que no parezca que estamos contrastando ideas. ¿ya? No. Yo no tengo ningún problema con que alguien diga, pastor, yo tengo otra perspectiva. Es que, También lo respeto, adelante. explico. Yo no nombré las dos perspectivas. Una es cierto, en ambas responde la persona. Pero lo que yo entiendo que en ambas, si la persona puede responder, es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado. ¿Me entiendes? Pero cuando la Biblia dice en Marcos 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, me está dando a entender a la posición de
de la salvación y el llamado incondicional, que también se enseña, ¿cierto? Que la salvación, ¿cómo se llama? La salvación, que las personas son elegidas, ¿me entiendes? Elección Elección incondicional, ¿ya? Que usted en el tiempo que sea, usted va a llegar al conocimiento de Dios, porque Dios ya usted lo tiene llamado desde antes del tiempo, y en su tiempo usted lo va a llamar, le prediquen el Evangelio o no le prediquen el Evangelio, usted de una u otra forma va a llegar al conocimiento de la verdad, porque usted está llamado incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Dios lo llamó, y eso da énfasis Juan 6:44, ¿cierto? Es una postura, pero la otra lo que yo estoy diciendo, ese es por nombrar una, pero la otra que estamos estudiando acá es que si yo estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, a una persona, estoy evangelizando, si la persona me responde a mí con eficazmente, ¿cierto?, al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, yo creo que es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, y él pudo responder esto. Claro. Es lo que quería explicar. Sí. Como para dar a entender a las dos que no haya explicado Sí, una. sí. Creo que según entiendo de la elección incondicional, que es una perspectiva que yo no comparto, creo que mi principio, mi tesis va en contra de esa idea, porque para una persona que cree eso, la persona será salvo sí o sí, así que no tiene que poner atención a nada. Al decir que estar perdido es fácil, pero ser salvo requiere atención. Es como malinterpretan, cree tú y toda tu casa será salva. Entonces hay mujeres que, no, yo voy a la iglesia porque toda mi casa va a ser salva. También es una mala interpretación de ese pasaje. Y hay personas que creen en Sí, eso. no sé si ese malentendido tiene mucho que ver con la idea de la elección incondicional, pero sí, al decir que ser salvo requiere atención, estoy enfatizando la responsabilidad del ser humano para responder con fe. Hermana May tenía la mano antes, se le olvidó. No, pensaba en cuando el hermano daba el ejemplo en mi abuelo de parte de papá. Él siempre, por años, la petición de mi papá se convirtió en esta petición porque mis abuelos no eran creyentes. Pero llegaba un momento en que mi abuelo, Papachete, José se llamaba, era Papachete, lo conocían en las iglesias porque él era el que iba y decía, va a venir mi hijo para que lo inviten a predicar. Pero él decía, yo sé que me voy al infierno, estoy convencido y creo, pero no es mi tiempo de... Él por años él no aceptó a Cristo como su Salvador y él estaba convencido, por eso me llamó la atención en el comentario. No sé en qué se basaba y de repente un día solo nos avisa, llegamos de visita, me bauticé, me entregué al Señor y me bauticé hace 2 semanas, no invitó a nadie de la familia ni nada, fue muy... Y mi papá el día de su funeral le dijo, era un hombre de guerra, fue soldado y todo, era retirado de la guerra interna del país. Era un hombre de guerra, un hombre duro. Y la única guerra que no pudo ganar fue contra Cristo, porque Cristo lo ganó. Finalmente él le entregó su vida a Cristo y hoy goza del Señor. Pero él por años él decía, yo estoy convencido, pero no es mi tiempo, decía. Era como decirle, espérame Jesús, ahí, yo te digo cuando quiero el regalo. Es muy fuerte porque no lo logro comprender del todo a pesar de todo lo que estamos estudiando, pero es así, es el ejemplo que se me vino a mí a la mente ahora que mencionaban todo estos puntos. Gracias. Lucas 7, y tal vez solo vamos a ver esta perspectiva y después dar un lugar para conversar los que quieran. Lucas 7, versículo 36. Leímos este pasaje en algún otro momento y vamos a volver a leer los mismos pasajes de vez en cuando. Pero Lucas 7:36 dice, y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí tenemos a Jesús que viene a la casa de un fariseo, pero también interactúa con esta mujer. Jesús viene a 2 personas distintas y las 2 personas distintas responden de 2 formas distintas. Este no es el punto principal de este pasaje, pero creo que sí ilustra nuestra responsabilidad de responder con fe. Ella respondió con fe y fue salva. No era el hecho de que ella vino y le lavó los pies y le ungió con aceite, no era eso vino a causa de su fe. Pero Jesús aclara en blanco y negro, no hay cómo interpretar esto de otra forma. Ella fue salva, sus pecados le fueron perdonados a causa de su fe. Y sin embargo, vino a la casa de Simón. ¿Por qué vino a la casa de Simón? No lo sé, pero no creo que haya venido a la casa de Simón para decir, Simón, tú no puedes ser salvo, lo siento. Creo que vino a la casa de Simón para compartirle el Evangelio, para ofrecerle la misma vida eterna que había ofrecido a las otras personas, pero Simón no respondió con fe. De nuevo estoy presentando mi perspectiva de cómo mirar esta gran idea, y es simplemente mi perspectiva. Pero la actitud de Cristo aquí no se sorprendió por las distintas respuestas. Él reconoce que algunas personas van a aceptar y otras van a rechazar. Algunas van a responder con fe y otros van a responder con orgullo en vez de arrepentimiento y humildad. Uno, en este caso, ignoraba el hecho de que estaba perdido. Si tú le preguntabas a Simón si él estaba en el camino al cielo, él diría que sí, pero estaba perdido, ignorando el hecho de que estaba perdido. Y otra, sabía que estaba perdido, pero tal vez no sabía cómo ser salvo. Y Jesús no se ofendió por las distintas acciones. Uno no respetó a Jesús. Lo más probable es que no quería escucharle hablar del Evangelio, no quería escucharle hablar acerca de su necesidad de salvación. Y cuando nosotros salimos a testificar, vamos a recibir esa respuesta muchas veces. Van a haber gente que no quiere escuchar, no se ofenda. Va a haber gente que no le ofrece un vaso de agua, no se ofenda. Van a haber mucha gente que no le ofrece un vaso de agua, no se ofenda. Van a haber gente que no quiere responder a nuestro mensaje del Evangelio, no se ofenda. ¿Por qué? Porque a la vez van a haber gente que sí responde con fe. Y esta mujer respetó a Jesús de una forma que a mí me incomodaría, y lo comentamos hace algunas semanas. Demostró, a mi parecer, demasiada emoción. Si alguien empieza a llorar a mis pies y a mojar mis pies, y por favor, una hermana podría ayudarme, por favor. Yo no sé qué haría. En su cultura era otra cultura. Pero Jesús no se incomodó por eso, no se ofendió. Así que quería terminar con algunas preguntas. Ya, eso lo conversamos. El Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, pero muchas personas ignoran su convicción. Conversamos de la actitud de Jesús. Y ahora estoy adelantándome a la otra perspectiva que no vamos a llegar hoy. ¿Cómo piensas de los perdidos? ¿Los ves como gente terca que rehúsa creer el Evangelio? Y hay gente terca que, aunque les hemos hablado, aunque han venido a la iglesia, aunque han sido criados en la iglesia, han rehusado creer en Jesús. ¿O los ves como personas ignorantes que no saben lo que les espera después de la muerte? Hay personas en ambas categorías, pero yo creo que mucha de la gente perdida es una persona ignorante que no sabe que está perdido o no sabe cómo encontrar el camino correcto. Jesús lo dijo, lo leímos al principio. Hay una puerta muy angosta, ancha, angosta es estrecho, sí, muy ancha, y otra puerta muy angosta. Hay un camino muy espacioso
y hay otro camino muy estrecho. Y hay muchas personas que andan en el camino fácil, no reconociendo que están en el camino equivocado. No es que eligieron el camino equivocado, no es que dijeron, no, yo no quiero ese camino, prefiero este camino, sino que tal vez no sabían que había otra. Hay ambos tipos de personas en el mundo, pero creo que cambiaría nuestros hábitos de evangelización si nosotros cambiáramos la forma en que pensamos de la gente perdida, y por eso lo llamamos perspectivas del evangelismo. ¿Hay algún comentario, algo que agregar? Una última palabra. Quería comentar, faltan algunos hermanos de la iglesia, así que vamos a volver a comentar esto en la próxima hora, pero hay 2 actividades que quiero poder organizar, cerrando este tema. Quiero organizar para antes tal vez de que termine el mes, y acá escribí 2 temas con signos de interrogación. Me faltó el signo al revés, pero en fin, tal vez vamos a organizar una reunión de varones, y algunos hermanos han estado conversando tal vez de la posibilidad de poder reunirnos y conversar temas de doctrina, y alguien tenía la idea de que tal vez sería bueno tomar un día para ver el primer punto en nuestra doctrina de fe, nuestra declaración de fe, y ahí podríamos venir preparados para conversar, para compartir nuestras perspectivas, y si alguien tiene otra perspectiva que es distinta a la mía o la de la iglesia, está bien, es para puro conversar. Entonces, si les interesa, conversemos, veamos el formato, cuándo podemos hacerlo, dónde podemos hacerlo, etc. Y también realmente quiero organizar una actividad de jóvenes, y para eso quería especialmente hablar con los padres de los jóvenes, incluso hablar con los jóvenes en qué horario conviene, dónde conviene, qué vamos a hacer. Le voy a decir que vamos a tener un tiempo para compartir un mensaje de la palabra de Dios, pero también sería bueno ofrecer algo de comida, también sería bueno organizar algunas actividades. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Estemos en oración, pero también aprovechemos el tiempo para conversar algunas propuestas o algunas ideas que podemos tener. Voy a orar y así terminamos. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento que pudimos compartir juntos. Señor, usted sabe que nadie aquí sabe todo. Nadie aquí tiene todas las respuestas, pero queremos ser simplemente obedientes a tu palabra. Así que, Señor, le pedimos que usted nos dé entendimiento para tener la perspectiva correcta, la perspectiva que nos ayude a ser obedientes a su voluntad. Bendice el culto que viene, y gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir juntos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.